Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en este vídeo donde traemos diferentes informaciones, hoy vamos a hablar de cosas interesantes. Y aprovechando esta imagen de esta segadora, hablaremos de los precios que están cogiendo un montón de cosas relacionadas con el tema de la alimentación de nuestras aves, del pienso, del maíz, en definitiva, de todo lo que ya sabemos. Pero no solo está encareciendo cosas relacionadas evidentemente con este tema, sino todo se ha generalizado y todo está disparado de precio. Tendremos, como siempre, algunas de vuestras incubadoras. Este nacimiento de pollito, un vídeo que también hemos recibido recientemente y en el cual pues los autores siguieron desde el primer momento la rotura del cascarón hasta que se produjo el nacimiento. Y una historia muy curiosa sobre ese pajarito que estáis viendo en imagen y que su autor nos contará todo. Pero ya decimos que queríamos hablar un poco sobre la subida de los cereales y de productos que nos sirven al fin y al cabo y lo que a nosotros nos toca para la alimentación de nuestros animales. Esto está haciendo que, bueno, todo se ha disparado, ¿no? No hace falta que te lo diga. Pero sobre todo para los que somos criadores de gallinas en casa, de codornices, de perdices, de faisanes, en fin, que la comida de nuestros animales está por las nubes. Si a lo de la guerra de Ucrania unimos que este año tampoco ha sido la cosecha muy buena por estas altas temperaturas que tuvimos durante el mes de mayo, pues eso hará que para el año que viene pues pueda que si no se pone pie en pared con todo esto, los precios sigan subiendo aún más todavía si cabe. Y es que estos precios a día de hoy parece que no tienen techo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues imaginaros que nosotros somos simplemente unos aficionados que no solemos tener muchos ejemplares, pero hay personas, hay empresas, hay ganaderos que tienen muchos animales y bueno, se dedican a eso y han visto que sus ingresos, que ya no eran muchos antes, evidentemente si metemos esta subida de precios en los alimentos de estas especies, pues hace que muchos estén pensando ya en abandonar. Vemos en televisión diferentes entrevistas a criadores y dicen uno tras otro que no saben ya cuánto tiempo pueden seguir aguantando con esta locura de precios. Si a eso unimos a que la energía eléctrica, los gasóleos, gasolina está también en máximos históricos, bueno, ¿quién es capaz de soportar todo esto que estamos viviendo? Y nosotros que hablamos mucho de alimentación de las aves de corral, aparte de incubación, también damos diferentes consejos que a nosotros nos han funcionado en la crianza y demás, pues queríamos comentar esto. Y aprovechando que cuando íbamos para casa estábamos viendo esta segadora recogiendo el trigo, pues dijimos, nos va a servir, aunque para hablar un poquito de lo que está pasando, ¿no? Imagino que en tu país también estará ocurriendo prácticamente lo mismo o parecido y por eso nos gustaría que nos dejaras un comentario contando cuál es la situación en tu país, en la zona donde vives, referente ya no solo a los precios en general, que ya sabemos, ¿no?, por los distintos medios de comunicación que siempre nos llega noticias de otros países, sino también a la hora de que tú eres criador de una especie y cómo has visto el incremento de precios en la alimentación que compras, en el grano, en los cereales, en el pienso, en fin, con lo que tú acostumbres a alimentar a tus animales. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en la zona donde vives? Hola Antonio, mira que soy de Rumanía, estoy en Villarrobledo, Castilla-La Mancha y te presento, gracias a ti he hecho una incubadora año pasado, te la presento ahí con sus cosas. Ahora mismo tengo 71 huevos puestos
y va de lujo, va muy muy bien. Y aquí en otro lado, la nacedora. Y todo eso gracias a ti y a tus consejos, porque me ayudó muchísimo en sacar mis queridos pollitos. Gracias por todo lo que haces. Venga, Pirucha, vamos. Venga. Buenos días, gente de Incubadoras Caseras. Soy Rodrigo García, de Granja La Serendipia en Córdoba, Argentina. Los contacté por WhatsApp, que es un lujo tenerlos, y les mostré el pajarito este. Es un tordo hembra. Una amiga le salvó la vida de un perro que lo perseguía y él estaba todo mojado, no podía volar. Y se acerenció con ella. Y ella vive como a 200, 300 metros de mi casa. Y viene cada tanto y se queda acá. Hay algo curioso de los tordos que les quiero contar. Mira cómo se pone para que le haga unos mimitos. Lo curioso de los tordos es que ellos no hacen nido. Las tordas ponen huevos en nidos de otras aves. Entonces crecen como un pollito de las otras aves hasta que las aves se dan cuenta que no es de la misma especie y la mayoría de las veces mayormente las echan. Por eso son frágiles cuando nacen, porque muchas veces los echan ahí nomás. Bueno, esa es la historia de los tordos. Quería contársela y bueno, es cuando uno ama la naturaleza y la naturaleza le devuelve el amor, hay que prestar atención. Esto creo que no es normal, pero es muy especial tener la oportunidad de compartir día a día con un bichito tan lindo, tan amable como este. Bueno, muchas gracias, un saludo desde Argentina, les deseo lo mejor. Yo sé que siempre les pone el desafío de hacer una incubadora solar para 200 huevitos, porque yo tengo una granja acá que no tengo luz, digamos energía de red. Tengo unos panelitos solares con un inversor que no me da para hacer funcionar una incubadora de 220. Entonces quiero algo independiente, solar a 12 volts, 24, lo que sea. Capaz que con luces de camión, algo, no sé. Les mando un abrazo grande desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias por toda la información que ponen. Nos gusta compartir vuestras experiencias, vuestras curiosidades, vuestros animales. Por eso desde aquí os animamos. Tenéis a pie de vídeo un número de teléfono, el cual ahí tenéis nuestro número de WhatsApp y podéis hacernos llegar vuestras incubadoras, vuestras incubaciones, vuestras experiencias para compartirlas con todos. Igual que este pollito que está terminando de nacer en esta incubación, en esta incubadora casera. Ahí lo veis. También hemos visto otro compañero que por lo visto le va bien con su incubadora y tiene también su criadora casera, en la historia de ese pequeño pajarillo, y también hemos querido hablar de los precios que estamos sufriendo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, daros las gracias por estar con nosotros en nuestro canal de incubadoras caseras y os emplazamos al siguiente vídeo.